Porque la noticia no puede esperar. Desafío informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. Desafío Informativo. Y bueno, ya está aquí en el estudio Adolfo Viascam, quien ha sido pues parte fundamental en esta lucha que han emprendido las diferentes grupos de liberales en el país. En el caso de Morelos, ha sido también un actor importante para llamar y advertir a diferentes sectores y actores políticos de la posibilidad de que se pueda acabar con el Estado laico. Un asunto que sin duda pues a veces no se entiende a plenitud, o muchas veces no comprendemos hasta dónde puede llegar esta situación o este tema que es tan profundo. Sin embargo, pues él, como conocedor de este tema, Adolfo, buena tarde, bienvenido. Hola Martín, buenas tardes, aquí estamos con el gusto de siempre. Pues hoy esta situación del artículo 24, muchas veces la gente nada más escuchamos de este artículo 24, sin embargo, pues no tenemos idea de qué consiste, pero pues es algo que tú advertías de que pudiera ser preocupante y además acabar con una lucha que tardó bastante tiempo en llevarse y consolidarse y que finalmente costó sangre, y hoy los diputados de la noche a la mañana lo quieren cambiar. ¿En qué consiste esta reforma del artículo 24? ¿Cuál es la pretensión de lo que quieren hacer los diputados? Bueno, fíjate que el tema principal en esto es la reforma de las libertades del ser humano. Vivimos una época en la que supuestamente se están ampliando o vertiendo sobre de las leyes las libertades del ser humano, los derechos humanos, etcétera. Pero esta situación en nuestra Constitución no es necesaria, ya que nuestra Constitución desde 1917 es una Constitución sumamente avanzada. Y el artículo 24 precisamente consigna nuestra libertad religiosa. Nuestra Constitución nos garantiza que cada uno de nosotros somos libres de creer o no creer en lo que mejor nos parezca. Pero bueno, hay grupos religiosos interesados en modificar esto desde hace muchos años, como 160 años, para permitir que las iglesias vuelvan por sus fueros, decimos nosotros los masones. Porque la separación iglesia-estado es una situación que debe de prevalecer no solo en México, sino en todos los estados de todo el mundo. Las convicciones religiosas deben ser independientes de las decisiones de Estado. Y bueno, en esa lucha que desde el 15 de diciembre estamos dando, cuando algunos diputados en el Congreso de la Unión propusieron la reforma al artículo 24, en Morelos estamos muy contentos los liberales y los masones porque no pasó finalmente. Los diputados el día de ayer, a quienes desde este micrófono emito una sincera felicitación por su conciencia cívica, pues en una reunión histórica, digo yo, rechazaron con 21 votos a favor de la negativa, rechazaron la modificación aquí en el estado de Morelos. Sin embargo, la lucha no está concluida. Todavía falta que la mayoría de los congresos de los estados en la República se nieguen a aprobar esta modificación a las 24. Aun cuando falta precisamente que la mayoría de los congresos estatales apruebe esta reforma que dijimos ya pasó en el Congreso Federal, ya pasó en el Senado, ¿será necesario que los estados la rechacen para que finalmente vuelva a revisarse? ¿Ustedes qué es lo que pedirían? ¿Que quede como estaba este artículo? Nosotros vemos que no hay una necesidad de reformarla, y lo que tú bien decías al principio, el pueblo mexicano desconoce por completo de esta propuesta de reforma, y uno de los espíritus principales de las reformas a la ley es que sean solicitadas las reformas por el pueblo. Y en este caso no es así. Nadie lo pidió, nadie lo está pidiendo porque nadie lo sabe. Y quienes lo sabemos que no es necesario reformarlo. Esto es un golpe de llave, le llamamos nosotros, pues de grupos interesados con grupos que han crecido dentro de nuestro país, religiosos,
y bueno, que están defendiendo sus intereses y que pretenden ponerlos por encima de la mayoría de los mexicanos. Incluso decías que los diputados tal vez ni siquiera se dieron cuenta en qué significaba, los alcances que tenía esta reforma, porque pues ellos presumían o decían que nada más va a dar la libertad de religión, ¿no?, a la gente. Por esa razón se hizo esta reforma, pero pues fue como escondido, ¿no? Cuando tú leías la propuesta inicial, parecía tan inofensiva, ¿sí?, tan sine qua non, que decías, bueno, ni siquiera vale la pena reformarlo porque pues no cambia Era nada. una palabra, unas palabras. Son dos, ¿no?, palabras en Uh-huh. realidad, las de la propuesta ya definitiva. Ah, okay. Pero las leyes no cuentan propiamente en su texto cuando proponen reformarlas, Uh-huh. no cuentan propiamente en su texto, que es breve. Lo que cuenta es la exposición de motivos. Ah, okay. Y en la exposición de motivos claramente establecía que pretendían reformar el artículo para poder evangelizar al ejército, para poder meter un ministro de culto a cada escuela pública, para poder ser asesores morales en hospicios, en orfanatos y en donde están los ancianitos, En los asilos. Y por último, poder tener medios de comunicación propiedad de la iglesia. Eso estaba claramente establecido. Y ya en el proyecto final todo esto quedó concentrado en dos palabras: libertades éticas. ¿Quién puede definir cuáles son las libertades éticas? Esto quiere decir que si yo soy médico y me resulta antiético tratar a un testigo de Jehová, puedo negarme a hacerlo, por ejemplo. Claro. Era una cosa bastante dramática. Es una cosa dramática hasta que no lo rechace la mayoría de los congresos. El hecho de que en Morelos ya finalmente el Congreso del Estado haya rechazado esta reforma, esta petición que hace el Congreso de la Unión para que la apruebe, ¿no? ¿Significa que ya acabó el trabajo aquí en Morelos? ¿Que este asunto ya está cancelado, que se necesita ir a otras entidades para que se haga lo mismo? En esta entidad sí, en esta instancia vamos a decir sí, Morelos dijo no y tendría que volver al Senado y del Senado al Congreso de la Unión, si fuera el caso de la mayoría de los estados, y bueno, estamos seguros que habrá otra intentona, porque tenemos 160 años resistiendo estas embestidas de quienes pretenden un Estado confesional por encima del Estado laico. Entonces, finalmente, se necesitan 17 votos, 17 estados que rechacen esta reforma. 17. Nosotros estamos un poco preocupados porque calculamos que el tiempo límite de los estados para contestar debe estar por ahí del 8-10 de mayo. Y bueno, la ley dice que los congresos que no resuelvan de manera expresa en favor o en contra, se les aplica la afirmativa ficta. Y bueno, nos preocupa mucho que algunos estados pudieran dejarlo pasar y se tomaría como afirmativo. Pero sí, son 17 los que necesitan, tanto quienes promueven la reforma o nosotros que la rechacen. Esta afirmativa ficta es cuando los congresos pues no lo discuten, ¿verdad? Cuando son omisos. Cuando nada más lo dejan pasar y ya el Congreso de la Unión dice, lo da por aprobado, por aprobado, porque ni siquiera se toma en cuenta. Bueno, pues sin duda, ¿por qué es importante que siga el Estado laico, Adolfo? ¿Por qué es importante que estas reformas no vayan a pasar o no pasen, pues? Bueno, el Estado laico no es una cuestión antirreligiosa, es algo muy importante que yo debo aclarar. Claro. El Estado laico es un sistema de vida. Es un sistema de vida en donde se separan, como decía yo al principio, las ideas religiosas de las ideas políticas. Los gobiernos pues tienen que darle cabida a todas las creencias y tienen que permitir que el ser humano, pues si quiere ser ateo, sea ateo, ¿verdad? Claro. Pero no si un ateo llega a gobernar un estado, una república o un municipio, pretenda acabar con todas las religiones solo porque él es ateo, ¿verdad? No pretende imponer sus convicciones religiosas por encima de la libertad de conciencia de los demás. Como esto, pues también el laicismo establece la libertad de expresión, por ejemplo, y establece muchas otras libertades que están consignadas en nuestra Carta Magna. Entonces le hizo bien al Congreso local, ¿no? Que llegaran los suplentes, porque estuvo mucho tiempo
detenida este asunto. Incluso creo que los diputados que estaban pues ni siquiera tenían ese acercamiento o la oportunidad de escucharlos a ustedes. No, bueno, no, debemos ser justos. Hubo diputados que nos escucharon desde siempre. Ajá. que bueno, nada menos en el Estado de México, donde votaron a favor de la reforma. Sí. Pues nos han escuchado también algunos diputados, senadores tuvimos muchos foros en el Senado de la República, donde muchos senadores nos organizaron foros y nos llevaban a que expusiéramos las ideas, pero por desgracia no eran mayoría. Aquí en el Estado de Morelos, más que el hecho de que hayan llegado los suplentes o no, yo creo que sí hubo un estado de conciencia pleno. No quiero dar nombres de diputados para no ser omiso, Claro. pero sí hubo un proceso de reflexión en donde, bueno, históricamente hasta un diputado panista votó en contra de la reforma, cosa que, bueno, nosotros suponíamos que el Partido Confesional de Acción Nacional pues iba a estar totalmente de acuerdo en que se reformara. Entonces sí, yo creo que sí hubo un acto de reflexión, de análisis. Hubo declaraciones muy importantes de los diputados, y así como algún diputado pretendía que se tenía que votar en bloque porque ya lo habían aprobado en México, hubo otro diputado que aclaró que México no tiene la factura de los diputados en los estados, ¿no? Claro, hay que revisarlo, por lo menos leerlo, ¿no? Nada más porque los de México ya dijeron que sí, nosotros vamos a decir también que sí, pues perdería sentido los congresos de los estados. Claro. Todo lo arreglarían allá en México y punto. Pero no, fue una sesión histórica donde con 21 votos a favor de la negativa quedó rechazado. Entonces, aun cuando esto finalmente se aprobara por afirmativa ficta o por mayoría de los congresos, es una honra, un honor que no aparezca el nombre del Estado de Morelos. Que no aparezca entre los que aprueban esta Entre reforma, los que, o los que están a favor. Entre los que reforma, favorecerían, ¿no?, el retroceso del Claro. país, ¿no? Oye, entonces finalmente, ¿qué es lo que sigue ya? Dices que en Morelos se acabó esta negociación, este diálogo con los diputados. Ahora hay que ir a otras entidades. A otras entidades. En este momento, el conocimiento que tenemos es que ya se ha votado en 7 estados, de los cuales solamente en 2 se ha aprobado. O sea que ahorita vamos como en el fútbol, 5-2, ¿no? Bueno, pues es por lo menos una buena ventaja. Estamos muy contentos por eso. Yo creo que es tan lógico el razonamiento intelectual de esta antirreforma, que cualquier congreso que lo lleve a la discusión va a votar en contra. Como repito, nos preocupa aquellos que no lo lleven a la discusión y que lo dejen pasar. Por lo menos que lo lean también, para que se den cuenta cuál es no solo que lo lean, fíjate que nos dio muy buen resultado el explicar, ¿no? El ir a los foros y explicar lo que es laico, que no es una cuestión antirreligiosa. Nosotros no estamos contra ninguna religión. Cada uno de nosotros, como liberales, como masones, profesamos una religión también. Claro. Y nos resulta muy respetable. Estamos en contra de que esas ideas religiosas se apliquen en el gobierno, y mucho más que esas ideas religiosas se apliquen en las escuelas, ¿no? O se apliquen en el ejército. De manera uniforme, ¿no? A todos los sectores y a todos los... La discriminación sería gravísima, gravísima. Vamos a suponer que porque tú profesas una religión diferente a la mía y mañana vamos a hacer un festejo en la escuela, tú no puedas participar, ¿no? Por ejemplo. Eso sería muy, muy grave para el pueblo mexicano. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión, en la escuela, en donde algunas personas no querían saludar a la bandera porque decían que era faltar también a su religión, ¿no? Cuestiones de este tipo. Es algo similar, es algo similar, o sea, no solamente existe en la religión mayoritaria, sino que también en algunas iglesias evangélicas también existen ese tipo de cuestiones. Pero vaya, pues nosotros vamos con el Estado laico, no en contra de ninguna religión. Pues Adolfo, te agradecemos que nos expliques este asunto, porque sí es, a veces nada más escuchamos del artículo 24 y ya, ¿no? Ahí nos quedamos. Y no sabemos ni qué onda, ¿no? Te agradecemos mucho y que nos contrario. sigas contando cómo va esta discusión, este diálogo con los demás congresos de la República Mexicana. Sí, bueno, hoy se votó en Jalisco, en Nayarit, Colima está discutiéndolo, Baja California Norte votó en contra también, y bueno, Morelos y el Estado de México. Estamos esperando en los demás, donde hay más liberales. Yo voy a estar el día de mañana en Colima.
en donde hay más liberales, más masones también dando la lucha. Por lo pronto aquí en Morelos lo que a nosotros nos tocaba, ya lo hicimos y con el apoyo de los diputados nos salió muy bien. Pues qué bueno, Adolfo, estaremos pendientes y no nos dejes de contar cómo va este asunto. Claro que no, con mucho gusto, por aquí estaré. Muchísimas gracias, es Adolfo Viascam, que a nombre de los liberales aquí en Morelos, pues finalmente celebran que el Congreso morelense haya rechazado estas reformas al artículo 24 y ratificado el artículo 40. Además, la reforma del artículo 40 implicaba agregar solamente la palabra laica para que dijera que nuestra república es una república popular, representativa y laica. Fíjate, bueno, finalmente hoy aquí en Morelos se ha dado este primer paso, esperar qué es lo que dicen los demás congresos. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a ustedes, gracias. Y bueno, hacemos una pausa rápidamente, regresamos aquí al Desafío Informativo. Usted ya está bien informado. Desafío Informativo le espera en su siguiente emisión. Si desea conocer más noticias, consulte www.radiodesafío.com y www.elchoromatutino.com. Una producción de Radio Desafío.